Detente un momento y siente el peso exacto de lo que estás viviendo ahora mismo. Esa sensación de estar empujando una montaña mientras el mundo parece haberse confabulado para mantener todo exactamente donde no quieres que esté. Los proyectos que no avanzan, las puertas que se cierran antes de que puedas tocarlas, esa voz interna que susurra que tal vez no eres suficiente para romper el ciclo. No estás imaginando cosas. La resistencia que sientes es tan real como el aire que respiras, y es precisamente esa resistencia la que separa a quienes construyen vidas extraordinarias de quienes permanecen atrapados en el mismo lugar durante años. Imagine tu vida como un corredor en reforma, polvo por todas partes, ruido constante, herramientas esparcidas, y cada paso que das parece llevarte más lejos de donde quieres estar. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Cada paso sobre esos escombros ya está pavimentando el camino hacia algo mejor. No lo ves ahora porque estás demasiado cerca del caos, pero cada piedra que apartas, cada obstáculo que enfrentas, cada no que recibes, está construyendo los cimientos de tu próximo nivel. Brian Tracy descubrió algo fundamental después de estudiar a miles de personas que lograron romper patrones de estancamiento. El progreso no llega cuando las condiciones son perfectas. Llega precisamente cuando parece imposible, porque es ahí donde menos gente está dispuesta a seguir intentando. Déjame contarte sobre Ricardo, un arquitecto de 29 años que perdió 3 proyectos importantes en 6 meses. Mientras sus colegas se quejaban de la crisis del sector y esperaban que las cosas mejoraran solas, él tomó una decisión que lo cambió todo. En lugar de luchar contra la tormenta, aprendió a construir en ella. ¿Sabes qué hizo diferente? Dejó de preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí? Y comenzó a preguntarse, ¿cómo puedo usar esto como ventaja? Esa única pregunta transformó cada rechazo en información valiosa sobre el mercado, cada mes difícil en un curso intensivo de gestión bajo presión, cada momento de incertidumbre en una oportunidad para desarrollar músculos mentales que nunca supo que tenía. En lugar de esperar que su situación cambiara, cambió su relación con la situación. En lugar de ver obstáculos, comenzó a ver entrenamientos. En lugar de interpretar la resistencia como una señal de retroceso, la leyó como confirmación de que estaba moviéndose hacia algo que valía la pena. Respira profundo y escribe en un pedazo de papel 3 cosas que aún puedes mover hoy, aunque sean pequeñas. No importa si es responder un correo difícil, ordenar un cajón o hacer una llamada que has estado posponiendo. El poder no está en el tamaño de la acción, está en romper la inercia de la parálisis. La mayoría comete el error de esperar que la resistencia desaparezca para comenzar a actuar, pero la verdad es que la resistencia nunca desaparece completamente. Lo que cambia es tu relación con ella. Cuando aprendes a moverte con resistencia en lugar de contra ella, desarrollas algo que la mayoría nunca tendrá: la capacidad de progresar, cuando todo parece estar en tu contra. Es como plantar en suelo rocoso. Quien persiste ve raíces brotando entre las piedras. No porque las piedras desaparezcan, sino porque las raíces aprenden a encontrar camino entre ellas, volviéndose más fuertes en el proceso. La resistencia que sientes no es tu enemiga, es tu entrenadora más exigente, moldeando músculos mentales que solo se desarrollan bajo presión. Cada no que recibes, cada plan que se desmorona, cada día que sientes que avanzas 2 pasos para retroceder 3, está construyendo en ti algo que las personas con vidas fáciles nunca desarrollarán: la capacidad inquebrantable de persistir cuando persistir parece imposible. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Hay una configuración mental oculta que impide que desistas demasiado pronto. Quédate y descubre cómo activarla. El obstáculo no es lo que está bloqueando tu camino. El obstáculo es tu camino. Esta no es filosofía barata, es neurociencia pura aplicada a la construcción de carácter. Cuando tu cerebro enfrenta resistencia, tiene 2 opciones: interpretar esa resistencia como peligro y activar el modo supervivencia, o interpretarla como entrenamiento y activar el modo crecimiento.
La diferencia entre estas dos interpretaciones determina si te paralizas o te fortaleces. Piénsalo así. Un músculo solo crece cuando enfrenta resistencia. Si levantas pesas de 1 kilo toda tu vida, tus músculos permanecerán débiles. Pero cuando incrementas el peso, cuando sientes esa tensión que te hace sudar, cuando cada repetición se vuelve un acto de voluntad, es precisamente ahí donde ocurre el crecimiento. Tu vida mental funciona igual. Cada problema que enfrentas, cada situación que te presiona, cada momento donde sientes que todo conspira en tu contra, es el equivalente mental de añadir más peso a la barra. No está ahí para destruirte, está ahí para construirte. Alejandra, una contadora de 35 años, lo entendió de la manera más cruda posible. Después de 2 años intentando establecer su práctica independiente, había acumulado más rechazos que clientes. Sus ahorros se agotaban, su familia la presionaba para buscar un empleo estable, y cada día parecía traer una nueva razón para rendirse. Pero una noche, mientras revisaba su lista de contactos rechazados, tuvo una revelación. Estas no son 47 fallas, son 47 lecciones sobre cómo no funciona mi mercado. En lugar de ver cada no como una puerta cerrada, comenzó a verlos como datos de investigación gratuita. Empezó a llevar un registro. ¿A qué hora del día recibía mejores respuestas? ¿Qué tipo de lenguaje generaba más interés? ¿Cuáles fueron las objeciones más comunes y cómo podría abordarlas antes de que surgieran? En 6 meses, no solo había establecido su práctica, sino que tenía lista de espera. La diferencia no fue que los obstáculos desaparecieran. La diferencia fue que los convirtió en su sistema de navegación. Elige un espacio ahora mismo, tu escritorio, tu teléfono o tu agenda, y organízalo completamente. No importa si te toma 5 minutos o 1 hora. Lo que importa es que estás demostrándole a tu cerebro que puedes crear orden en medio del caos. Ese acto simple reprograma tu relación con la resistencia. Aquí está el secreto que la mayoría nunca descubre. La resistencia tiene dos caras. Una cara te muestra lo que no puedes hacer y ahí es donde la mayoría se enfoca. Pero la otra cara te muestra exactamente lo que necesitas desarrollar para superarla. Cuando aprendes a mirar la cara correcta, cada obstáculo se convierte en un mapa hacia tu siguiente nivel de capacidad. Es como estar perdido en una ciudad desconocida. Puedes maldecir las calles confusas y sentarte a esperar que alguien venga a rescatarte, o puedes usar cada callejón sin salida como información sobre dónde no está tu destino, acercándote sistemáticamente a donde sí está. Brian Tracy lo describe perfectamente. Los obstáculos no te detienen cuando los usas como información, te detienen cuando los usas como excusas. La diferencia entre información y excusa es la diferencia entre crecer y estancarse. Cada vez que sientes que el mundo está en tu contra, pregúntate, ¿qué músculo mental está tratando de desarrollar esta situación? Tal vez es tu paciencia, tal vez es tu creatividad, tal vez es tu capacidad de mantener la calma bajo presión, tal vez es tu habilidad para encontrar soluciones donde otros ven problemas. La resistencia siempre viene con una lección incluida. El problema es que la mayoría está tan ocupada luchando contra la resistencia que nunca se detiene a extraer la lección. Es como estar tan molesto por la lluvia que nunca notas que está regando las semillas que plantaste el mes pasado. Pero hay algo más profundo que solo funciona cuando entiendes cómo convertir la presión en impulso, no en parálisis. El próximo principio te mostrará exactamente cómo hacer ese cambio. Existe una ley física que gobierna tanto a los diamantes como a las personas extraordinarias. Ambos se forman únicamente bajo presión. Sin presión, el carbón permanece carbón. Sin resistencia, el potencial permanece dormido. Pero aquí está lo que pocos entienden. No es la cantidad de presión lo que determina si te quiebras o te fortaleces.
es tu capacidad de distribuir esa presión de manera inteligente. Imagínate un edificio durante un terremoto. Los edificios que colapsan son rígidos. Cuando la presión llega, no pueden absorberla y se quiebran. Los edificios que sobreviven son flexibles. Cuando la presión llega, se mueven con ella, distribuyendo la fuerza a través de toda su estructura. Tu vida funciona igual. Cuando toda la presión se concentra en un solo punto, tu trabajo, tu relación, tu situación financiera, ese punto se quiebra. Pero cuando aprendes a distribuir la presión a través de múltiples áreas de crecimiento, te vuelves inquebrantable. Carlos, un vendedor de 28 años, lo descubrió cuando su industria colapsó durante la crisis económica, mientras sus compañeros se enfocaban únicamente en encontrar otro empleo igual. Concentrando toda la presión en una sola variable, él distribuyó sus esfuerzos. Dedició un tercio de su tiempo a búsqueda de empleo, un tercio a desarrollar habilidades digitales y un tercio a explorar oportunidades de negocio propio. La clave no estaba en hacer menos esfuerzo. La clave estaba en hacer esfuerzo más inteligente. En lugar de poner todos sus huevos en una canasta que podía romperse, construyó múltiples canastas. Cuando una se tambalaba, las otras la sostenían. Reserve 15 minutos ahora mismo para enfrentar la tarea más tediosa que has estado posponiendo, sin concesiones. No la más importante, no la más urgente, la más tediosa. Porque cuando puedes moverte a través de la resistencia mental de lo tedioso, puedes moverte a través de cualquier cosa. Aquí está el patrón que separa a quien progresa bajo presión de quien se paraliza. Los que progresan entienden que la presión no es uniforme. Viene en oleadas. Hay momentos de alta intensidad y momentos de calma relativa. Los que se paralizan tratan de mantener el mismo nivel de esfuerzo durante las oleadas altas, se agotan y colapsan cuando llega la próxima ola. Los que progresan aprenden a surfear las oleadas. Durante los picos de alta presión, se enfocan en sobrevivir y mantener lo esencial funcionando. Durante los valles de calma relativa es cuando hacen los movimientos estratégicos que los posicionan para la próxima ola. Es como respirar durante una carrera. No puedes mantener el mismo ritmo respiratorio en la subida, en la bajada y en el terreno plano. Tienes que ajustar tu ritmo a la demanda del momento, conservando energía para cuando realmente la necesitas. Brian Tracy identificó 3 fases del progreso bajo presión que la mayoría confunde. Fase 1. Absorción. Los primeros días o semanas donde todo se siente abrumador. Tu cerebro está procesando la nueva realidad, recalibrando expectativas, identificando recursos. Parece que no estás avanzando, pero internamente estás reorganizándote para el nuevo nivel de demanda. Fase 2. Adaptación. El período donde empiezas a encontrar ritmo. Las mismas tareas que te agotaban la semana pasada ahora requieren menos energía mental. Estás desarrollando nuevos patrones, nuevas formas de navegar la presión. Aquí es donde muchos cometen el error de relajarse demasiado. Fase 3. Integración. Cuando la presión se convierte en tu nueva normalidad. Lo que antes te parecía imposible ahora es simplemente otro día. Has desarrollado la capacidad de operar efectivamente en un nivel de demanda que habría quebrado a la versión anterior de ti mismo. La mayoría abandona durante la fase 1 porque interpretan la incomodidad como evidencia de que están en el camino equivocado. Pero la incomodidad no es evidencia de error, es evidencia de crecimiento. Otros abandonan durante la fase 2 porque confunden los primeros signos de adaptación con el final del proceso. Piensan que ya han llegado cuando apenas están comenzando a construir la capacidad real. Solo los que entienden las 3 fases pueden navegar el proceso completo y emerger con capacidades que no tenían antes de enfrentar la presión. Pero hay un elemento oculto que determina si navegas las 3 fases exitosamente o te quedas atascado en alguna de ellas. Es algo que puedes activar inmediatamente,
Pero primero, necesitas entender por qué la mayoría nunca logra acceder a él. La diferencia entre quienes colapsan bajo presión y quienes prosperan en ella no está en su capacidad de hacer grandes movimientos heroicos. Está en su habilidad de hacer microavances consistentes cuando hacer cualquier cosa parece imposible. Cuando todo se desmorona a tu alrededor, tu cerebro entra en modo supervivencia. En este modo, solo puede procesar amenazas inmediatas y respuestas de corto plazo. No puede planear, no puede innovar, no puede ver oportunidades. Está diseñado para mantenerte vivo, no para mantenerte progresando. Pero existe una manera de hackear este sistema primitivo y mantener el progreso incluso cuando tu cerebro primitivo está gritando que te detengas. Es como navegar en aguas turbulentas. No puedes controlar las olas, no puedes calmar la tormenta, pero sí puedes ajustar tus velas para que cada ráfaga de viento, en lugar de hundirte, te impulse hacia tu destino. La técnica se llama progreso molecular. Avances tan pequeños que tu cerebro primitivo no los registra como amenaza, pero tan consistentes que se acumulan en transformaciones masivas. Teresa, una abogada de 31 años, lo descubrió durante el peor año de su carrera. Su bufete se desintegró, su matrimonio se tambaleó y su confianza profesional se desplomó. Mientras intentaba arreglar todo al mismo tiempo, el error clásico, solo conseguía más caos. Entonces, cambió de estrategia. En lugar de intentar resolver su crisis profesional completa, decidió hacer una sola llamada de networking por día, solo una. En lugar de intentar salvar su matrimonio con conversaciones maratónicas, decidió hacer una pregunta genuina a su esposo cada noche, solo una. ¿El resultado? En 6 meses, no solo había reconstruido su práctica legal, sino que tenía la relación más sólida de su matrimonio. La clave no fue la magnitud de cada acción, la clave fue la invariabilidad de la cadena. Aquí está la ciencia detrás del progreso molecular. Tu cerebro está constantemente decidiendo si eres el tipo de persona que hace lo que dice que vas a hacer. Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, aunque sea microscópico, fortaleces tu identidad como alguien confiable. Cada vez que rompes un compromiso, aunque tengas una buena razón, debilitas esa identidad. Es como construir crédito financiero. No necesitas hacer una transacción masiva para tener buen crédito. Necesitas hacer pagos pequeños y consistentes durante el tiempo. Tu cerebro funciona igual. Construyes crédito de autoconfianza con microcumplimientos consistentes. Respira profundo y decide ahora mismo cuál será tu microavance para mañana. No algo que te gustaría hacer o que sería bueno hacer. Algo tan pequeño que te resulte casi ridículo no hacerlo. Tan específico que no puedas negociar contigo mismo sobre si lo hiciste o no. El poder del progreso molecular no está solo en la acumulación, está en lo que le hace a tu relación con la resistencia. Cuando estableces el hábito de moverte a través de microresistencias todos los días, desarrollas músculo para moverte a través de macroresistencias cuando aparecen. Es como entrenar con pesas ligeras todos los días versus intentar levantar peso pesado una vez por semana. La consistencia con pesos ligeros te prepara para mover pesos pesados cuando sea necesario. La inconsistencia con pesos pesados solo te prepara para lesionarte. Brian Tracy lo explica así: los ganadores no se distinguen por su capacidad de hacer cosas extraordinarias ocasionalmente. Se distinguen por su capacidad de hacer cosas ordinarias consistentemente. Pero aquí está el elemento que la mayoría pasa por alto. El progreso molecular solo funciona si sabes cómo proteger tu cadena de microavances contra el sabotaje más común, el perfeccionismo disfrazado de progreso. Muchas personas empiezan con la mentalidad correcta: voy a hacer algo pequeño todos los días. Pero después de unos días, su cerebro perfeccionista interviene. Si vas a hacer algo pequeño, ¿por qué no hacerlo un poco mejor? ¿Por qué no añadir un elemento más?
Y ahí es donde se rompe la cadena, no porque fallen, sino porque incrementan la resistencia hasta un punto donde fallar se vuelve inevitable. Es como decidir caminar 5 minutos diarios para estar en forma, pero después de 3 días, decidir que, ya que estoy caminando, podría trotar un poco. Y después de una semana decidir que, ya que estoy trotando, podría correr 5 kilómetros. El día que no puedes correr 5 kilómetros porque tienes gripe o una reunión larga, o simplemente un mal día, no caminas 5 minutos tampoco. La cadena se rompe. El secreto del progreso molecular es mantener tu compromiso base tan pequeño que puedas cumplirlo incluso en tu peor día. Puedes hacer más si quieres, pero nunca puedes hacer menos sin romper la cadena. Existe una configuración mental específica que protege tu cadena de microavances contra este tipo de sabotaje interno. Es lo que separa a quienes construyen momentum imparable de quienes se quedan atrapados en ciclos de empezar y parar. El momentum no es suerte, no es inspiración, no es esperar que las estrellas se alineen para finalmente sentirte listo para actuar. El momentum es física pura aplicada a la vida humana y como toda física, responde a leyes específicas que puedes aprender y aplicar. La primera ley del momentum humano es esta. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo. La diferencia entre las personas que progresan consistentemente y las que viven en ciclos de parada y arranque no está en su motivación, está en su comprensión de cómo generar y mantener momentum incluso cuando todo parece estar en su contra. Piénsalo como empujar un automóvil. Los primeros metros requieren toda tu fuerza. Estás luchando contra la inercia, contra el peso muerto, contra la resistencia de un objeto que no quiere moverse. Pero una vez que el auto comienza a rodar, mantenerlo en movimiento requiere una fracción del esfuerzo inicial. Tu vida funciona exactamente igual. Los primeros días de cualquier cambio son los más duros porque estás luchando contra años de inercia mental. Pero cuando entiendes cómo funciona el momentum, puedes diseñar tu progreso para que cada día sea más fácil que el anterior, no más difícil. Rodrigo, un ingeniero de 26 años, aprendió esto de la manera más cruda posible. Después de 6 intentos fallidos de establecer un negocio paralelo, había desarrollado una identidad de persona que comienza cosas pero nunca las termina. Cada nuevo proyecto empezaba con entusiasmo y terminaba en el mismo lugar, el cajón de ideas abandonadas. El problema no era falta de ideas, el problema no era falta de conocimiento, el problema era que cada vez empezaba desde cero, luchando contra la misma inercia inicial que había vencido 6 veces antes. Entonces descubrió el secreto del momentum compuesto. En lugar de empezar proyectos nuevos desde cero, empezó a construir sobre el momentum de sus fracasos anteriores. Cada proyecto abandonado había dejado algo valioso, contactos, conocimientos, habilidades, perspectivas sobre el mercado. En lugar de ver estos como fracasos, los reconoció como inversión en momentum. No estaba empezando desde cero por séptima vez. Estaba empezando desde el punto donde había terminado la sexta vez, pero con 6 veces más sabiduría. Su séptimo intento no solo funcionó, se convirtió en una empresa de 6 cifras en menos de 18 meses. La diferencia no fue que fuera más inteligente o trabajara más duro. La diferencia fue que finalmente entendió cómo convertir experiencia acumulada en momentum acumulado. No midas resultados hoy. Solo completa el paso que elegiste. Esta es la regla simple que mantiene tu momentum a prueba de fluctuaciones emocionales. El momentum se alimenta de consistencia, no de perfección. Se alimenta de progreso, no de resultados. La mayoría mata su momentum porque lo confunde con motivación. Piensan que momentum significa sentirse inspirado y energizado todos los días. Pero esa es motivación, y la motivación es como el clima.
impredecible, temporal, fuera de tu control. El momentum real es como la gravedad, constante, predecible y trabajando a tu favor incluso cuando no lo sientes. Aquí está la diferencia crucial. La motivación te hace sentir ganas de actuar. El momentum te hace actuar independientemente de cómo te sientes. La motivación depende de circunstancias externas. El momentum depende de sistemas internos. Brian Tracy lo resume perfectamente. Las personas exitosas actúan como si fuera imposible fallar, no porque se sientan invencibles, sino porque han construido sistemas que hacen que la falla sea estadísticamente improbable. ¿Cómo construyes sistemas que hacen que fallar sea estadísticamente improbable? Siguiendo las 3 reglas del momentum imparable. Regla 1. Cadenas inquebrantables. Tienes un compromiso diario tan pequeño que solo puedes romperlo si conscientemente decides sabotearte. No 2 compromisos, no 3. 1. La persona que intenta construir 5 cadenas simultáneamente termina sin ninguna. La persona que construye una cadena imparable puede añadir más después, pero desde una base sólida. Regla 2. Progreso visible. Llevas registro de tu cadena de una manera que puedas ver físicamente. Una marca en el calendario, una X en una hoja de papel, una foto diaria. Tu cerebro necesita evidencia tangible de que estás progresando, especialmente durante los días donde no sientes progreso. Regla 3. Protección. Antisabotaje. Identificas por adelantado las 3 situaciones más probables que podrían romper tu cadena y diseñas respuestas específicas para cada una. No puedes prevenir todos los obstáculos, pero sí puedes prepararte para los más comunes. Cuando estos 3 elementos funcionan juntos, crean algo que trasciende la motivación, trasciende las circunstancias, trasciende los sentimientos temporales, crean identidad. Y cuando tu identidad cambia, cuando te conviertes en alguien que hace lo que dice que va a hacer, cuando te conviertes en alguien que progresa incluso bajo presión, cuando te conviertes en alguien que no negocia con sus propios compromisos, tu vida externa no tiene otra opción que reorganizarse alrededor de esta nueva versión de ti. El momentum no es algo que tienes, es algo que eres. Y una vez que entiendes la diferencia, todo cambia. Escribe en los comentarios cuál va a ser tu microacción para las próximas 24 horas. No algo que te gustaría hacer. Algo tan específico y pequeño que sería más difícil no hacerlo que hacerlo. Comparte este video con alguien que necesita recordar que el progreso es posible incluso cuando todo parece estar en contra. Y guarda este video. Mañana vas a querer comparar dónde estabas hoy con dónde estarás después de implementar estos principios. Porque aquí está la verdad final. No necesitas que las cosas mejoren para comenzar a progresar. Solo necesitas comenzar a progresar para que las cosas mejoren. Y ese progreso, ese momentum imparable que estás a punto de construir, comienza con la próxima decisión que tomes después de cerrar este video.